¿Qué es la programación orientada a objetos, PO? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que utiliza objetos y clases para organizar y estructurar el código de manera más modular. ¿Qué es una clase en Python? Una clase en Python es un tipo de estructura que define cómo crear objetos. Contiene atributos y métodos que describen el comportamiento y las características de los objetos. ¿Cómo se define una clase en Python? Una clase en Python se define utilizando la palabra clave class, seguida del nombre de la clase y un bloque de código que contiene sus atributos y métodos. ¿Qué es un objeto en Python? Un objeto en Python es una instancia de una clase. Representa un ejemplo específico de la estructura y el comportamiento definidos por la clase. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? Una clase es un plano o una plantilla para crear objetos, mientras que un objeto es una instancia concreta de esa clase. ¿Qué son los atributos de clase y de instancia? Los atributos de clase son compartidos por todas las instancias de la clase, mientras que los atributos de instancia son específicos de cada objeto creado a partir de esa clase. ¿Cómo se acceden a los atributos de un objeto? Los atributos de un objeto se acceden utilizando la notación de punto, objeto, atributo. ¿Qué son los métodos en Python? Los métodos en Python son funciones definidas dentro de una clase que pueden ser llamadas por los objetos de esa clase para realizar ciertas acciones. ¿Cómo se define un método en Python? Un método en Python se define dentro de una clase utilizando la palabra clave def, seguida del nombre del método y sus parámetros, si los hay. ¿Qué es la herencia en Python? La herencia en Python es un mecanismo que permite a una clase, subclase, heredar atributos y métodos de otra